Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como todos vosotros sabréis, mis planes para realizar un especial de 2000 suscriptores se fueron un poco al garete debido a esa pandemia global que estamos viviendo actualmente. Así que he pensado que, como no nos podemos juntar todos, en hacer un pequeño especial de 2500 suscriptores, porque ya estamos ahí, en el que contestaría a preguntas que vosotros me habéis ido pasando estos días en distintos formatos. Me ha hecho especial gracia que para la anterior vez que hice un preguntas y respuestas estuve varios días para conseguir 10 preguntas e incluso recurrí a algún colega que me hiciera alguna aposta y tal. Y esta vez, sin embargo, os he dejado 24 horas y me he hecho con 20 preguntas que me gustan. Y he dejado incluso alguna de fuera, lo cual es genial. Creo que vamos creciendo como canal y eso está muy bien. Me gusta que cada vez seamos más y que sigamos teniendo ese buen rollo entre nosotros. Lo cual creo que es casi más importante que seamos muchos, ¿no? Que nos llevemos bien. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo. Pues como os decía, la idea es sencilla. Voy a ir leyendo preguntas que me habéis ido pasando estos días y la iré contestando una a una. La primera pregunta es de Stalker. ¿Cómo te llamas? Nunca has dicho tu nombre. Nótese la fina capa de ironía que el tío que me pregunta sobre mi nombre real se llama Stalker. Ojo, maravilloso. Bueno, Stalker, mi nombre es Arturo, encantado, chaval. La segunda pregunta es de Alberto. Me dice, ¿dónde vives? Alberto, vivo en Valencia, España. Jurisdiccionalmente, vaya nombre, me pregunta, ¿de dónde eres? La verdad es que algunos ya lo habéis adivinado en los comentarios de los vídeos, pero yo soy de Brasil. Nací en Brasil y llevo aquí en España pues 16 años, 17 años llevo aquí en España. Pero nací en Brasil. Juan tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo te fue el examen para el carnet de moto? Fue la primera. Pues Juan, tanto el teórico como el cerrado como el abierto fue a la primera. Pero eso tiene trampa. En realidad, el único examen de los tres que es difícil es el cerrado. Y en el cerrado pues tuve suerte de que no me puse muy nervioso, me salió bien y ya está. Delante mía, al que le tocó antes que a mí, se pegó un golpe bastante importante y no parecía que lo hiciera mal. En el rápido, como ya sabréis todos que habéis pasado por eso, puede tener su peligrosidad, sobre todo si vas nervioso, que es como todo el mundo va en ese día. Y luego del circulación sí que es más suerte que otra cosa, porque circular en teoría ya sabemos todos, pero si te toca la típica situación difícil, complicada, lo tendrás más difícil para probar, y si te toca una situación fácil, en un lugar fácil, en un entorno sencillo, pues lo aprobarás. En mi caso, lo aprobé toda la primera, pero ya os digo, si habéis suspendido el cerrado 3 veces, no es porque seáis malos conductores, necesariamente, sino porque es un examen difícil y tiene buena parte de suerte y otra buena parte de conseguir mantener la calma en situaciones así un poco más complicadas. Ánimo con los que estáis con el A2, lo conseguiréis, antes o después lo conseguiréis. Martia Larch pregunta, ¿cuál ha sido tu ruta más larga? Para ruta voy a considerar haber ido y vuelto a ese sitio en un día. Teniendo en cuenta ese concepto en sí, mi ruta más larga de haber ido y vuelto al mismo sitio un día fue ir a Cartagena, desde aquí de Valencia, que me dio en total sobre 650 kilómetros o así, que fui y volví en el mismo día. Creo que esa es la ruta, dentro de, ya os digo, ese concepto que me acabo de inventar de ruta, la más larga que he hecho, 650 kilómetros. Hasta el momento estaba parando y memorizando las preguntas, ahora quizá pare y las lea porque ya hay preguntas un poco más largas. Pedro pregunta, ¿ruedas solo siempre? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza pertenecer a un club? No, Pedro, no ruedo solo siempre. Lo que ocurre es que lo que subo al canal siempre es rodando solo, porque si voy con más gente no lo suelo grabar. Por varios problemillas. El primero que tengo que borrar la matrícula de todos ellos, y eso es una faena importante. Y aparte, no a todo el mundo le parece bien que le grabe, lo cual es perfectamente entendible. Pero si grabo una ruta de 3 horas y al final de la ruta alguien me dice, oye, perdón, no quiero salir en tu vídeo, a lo mejor ya el vídeo entero lo tengo que desechar porque esa persona en concreto sale mucho, está delante mío, lo que sea. Por lo que no suelo grabar cuando voy acompañado por ese motivo que ya os digo. La única manera que grabara en concreto si saliendo en ruta sería saliendo a posta para grabar, avisando a la gente de antemano y tal, cosa que de momento no he hecho. Era lo que iba a hacer con el especial de 2000 suscriptores,
pero por la pandemia no lo pude hacer. Y en cuanto a lo de pertenecer al club, yo pertenezco a un club. Keldon dice, ¿qué tal se vive solo con moto en tu opinión? ¿Haces trampas cogiendo el coche de tu pareja o algún familiar si es necesario? ¿Tu trabajo te permite disponer solo de moto o a veces echarías en falta espacio, comodidad? En mi opinión personal, yo vivo bastante bien solo teniendo moto. Pero hay una serie de trampas en eso. La primera de ellas es que yo vivo en Valencia, España, como os he comentado previamente, que es un sitio donde normalmente siempre hace buen tiempo, llueve poco, e incluso en invierno se puede ir en moto, si vas preparado evidentemente, sin grandes problemas. Aquí no solemos tener temperaturas bajo cero, por lo que es un sitio relativamente fácil para ir en moto todos los días. Y además, donde yo acudo diariamente, es un sitio donde es muy difícil aparcar, por lo que ir en moto es una ventaja. De hecho, alguna vez que he tenido que ir en coche, me he tirado mucho rato intentando aparcar y casi me vale la pena en ese día ir en tren, por decir algo. Y en cuanto a si hago trampas cogiendo coches de familiares o tal, mi pareja, mi mujer, tiene coche. Así que sí, muchas veces lo utilizo o lo utilizamos. Si tenemos que hacer algo en concreto de llevar trastos o ir a algún sitio en especial, vamos con el coche, por lo que sí que hago trampa. Por lo que yo solo tengo moto, pero porque me conviene y porque me gusta. Si un día llueve, a mí no me molesta salir con la moto mientras llueva. Me pongo mi chubasquero, mi traje de aguas y voy bastante bien. O sea, yo voy bien con la moto prácticamente siempre. Por eso no se me hace cuesta arriba ni nada. De momento me gusta y se me hace muy llevadero. Y hace ya unos años que no tengo coche. Creo que hace como 4 años que ya no tengo coche. Solo tengo motos. Y bien, pero sí, hago trampas, como tú bien dices. Aure Prez me dice, ¿te gusta el queso? Puede crecer una amistad y sería una desilusión que fueras un queso hater. Me gusta mucho el queso y cualquiera que esté en este canal que no le guste el queso, que se lo piense mejor, que este sitio no es para él. Y Sergio dice, ¿qué opinas de Harley Davidson? ¿Te has planteado alguna vez alguna? ¿Qué modelo? ¿Qué opino de Harley Davidson? Es una pregunta como muy abierta, ¿verdad? Me gusta bastante muchas cosas de Harley Davidson y hay otras cuantas que no me gustan. Principalmente la deriva que parece estar experimentando en los últimos años la marca, que como que no va a ningún sitio, ¿no? Parece que esté tomando decisiones que no sé muy bien a qué obedecen y no tienen mucha lógica. Como yendo con eléctricas y solo con eléctricas parece ser. Y aparte me comentó un conocido, parece que van a dejar de vender la Sportster en Europa. O sea, no sé, muy loco me parece todo. ¿Alguna vez pensé en comprarme una? Sí, claro. Antes de comprarme la Dragstar, de hecho, estuve a punto de comprar una 883 del 2003, la versión del Centenario, que es una moto que me gusta especialmente y me calenté y casi me la compro. Pero me habría costado más del doble de lo que me costó esta moto, con 5 años más y bastantes más kilómetros que esta, por lo que no era una decisión muy lógica. Fue la única vez que estuve a punto de comprar una Harley y menos mal que no lo hice ahora que lo pienso, porque si tuviera dinero de sobra tendría una Harley Davidson, pero no es mi caso, por lo que estoy muy contento con mis japonesas de momento. David pregunta, ¿has probado anteriormente algún tipo de moto que no fuera custom ni chopper? He probado, creo que todos los tipos de moto que hay, o sea, al menos ahora no caigo en ninguno que no haya al menos probado. Y antes de esta moto he tenido scooter, he tenido una moto de cross, que le hice un montón de kilómetros, he tenido una naked y ya luego todas las demás eran custom. Y es el tipo de moto que a mí más me gusta. Pero sí, probarlos he probado todos y este es el que más me gusta. Y supongo que a muchos de vosotros también, ¿no? Por eso estáis aquí. Aurelio pregunta, ¿cuándo te dejo la N500? Cuando pase la pandemia. Y Condor Moto me pregunta, ¿cuándo vienes a Madrid? Cuando Aurelio me deje la N500. Love Hina Lover pregunta, ¿puedes abrir un canal de Twitch? Tengo un canal de Twitch abierto. Alguna vez he hecho algún directo, pero en general no es un modelo de plataforma que a mí me convenza. De momento estoy mejor en YouTube grabando vídeos y vuestra respuesta es bastante buena. De momento no voy a cambiarme a Twitch. Aquí estoy bien. Alex Corp pregunta, ¿alguna vez mostrarías tu rostro o solamente podemos verte en reflejos? Venga, dentro clip con mi rostro. Hola. Doctor Zascarrilla pregunta, ¿puedes sacar más a tu señora en los vídeos? Sí. Hola. ¿Y al perro? Sí. Hola. Me caen mejor que tú, sin ofender. No me ofende, es normal que te caigan mejor que yo. Seto Verde pregunta, ¿qué es lo peor que te pasó en una moto? Lo peor que me pasó en una moto. Esa pregunta es complicada. Son varias cosas. Yo creo que la peor que me pasó, sí,
La peor que me pasó fue una madrugada. Yo estaba volviendo de Javia, dirección Javia a Valencia. Me estaba volviendo a casa, serían las 2 de la mañana, quizá la 1 a las 2 de la mañana. Por una carretera secundaria me volvía y no se veía apenas nada, era muy de noche, era muy oscuro y no había iluminación de ningún tipo en aquella carretera. Cuando de lejos empecé a ver una luz muy potente, una luz muy fuerte que yo no sabía qué era, no lo identificaba, porque me cegaba muchísimo y no la veía. Y vi cómo se acercaba a mí, durante un rato un poco largo. Y cuando me di cuenta lo que era un todoterreno que iba por mi carril, un conocido como kamikaze, que iría a una velocidad de, no sé, 160 kilómetros por hora, quizás 140, no lo sé. Os recuerdo, una carretera secundaria que quizás deberíamos ir a 60, 80. Y casi me arrolló. O sea, el coche pasó a mí a escasos centímetros y como era una carretera secundaria de esas, bastante pequeñitas, yo no tenía dónde echarme. Había un barranco a mi derecha y me pegué lo más posible y el coche no me arrolló de milagro. Aquel día me puse tan nervioso que ni siquiera llamé a la policía, a la Guardia Civil, a nadie. Me volví a casa. Cuando pude darme cuenta de lo que había ocurrido, tenía las piernas que me temblaban, lo pasé realmente mal. Y después de aquello estuve durante unas semanas que cada vez que tenía que coger la moto, que iba a coger la moto, me lo pensaba y lo pasaba relativamente mal. O sea, fue un suceso que me marcó bastante. Desde aquel momento intento no ir mucho de madrugada con la moto. Fern pregunta, ¿eres mecánico? ¿Te dedicas a las motos? No, pero me gustaría bastante. Y ya para el final he dejado 3 preguntas que voy a leerlas de manera conjunta porque la respuesta a las 3 es la misma. El Lich pregunta, ¿YouTube da mucho dinero? Sil pregunta, ¿ganas algo de dinero con esto o más bien lo pierdes? Y Paula pregunta, ¿vives de YouTube? A ver, desde que abrí el canal en YouTube no me ha dado nunca dinero subir vídeos. Es una cosa que yo hago porque me gusta, porque me entretiene y porque me lo paso bien creando el vídeo, editándolo, luego hablando con vosotros. Es una cosa que a mí me gusta. Pero sí que es cierto que como YouTube no me aporta ningún tipo de ingresos, hace una semana o así creé una cuenta en una plataforma que se llama Patreon, en la cual ya sé que algunos de vosotros estáis ya metidos antes de que lo hubiera anunciado oficialmente como estoy haciendo ahora. El Patreon consiste en una plataforma para que las personas apoyen a creadores de contenido o gente que hace vídeos para que ellos puedan seguir haciendo ese contenido, creando esos vídeos. Yo no espero poder vivir de esto, pero sí que es cierto que si consigo colaboradores en Patreon, se me haría más fácil poder subir vídeos con continuidad y me supondría un menor desembolso económico. Que esto no lo parece, pero es relativamente caro. El tema de solo gasolina y cámaras y micros ya es siempre un pico. Por lo que os animo a, si queréis colaborar con el canal de una manera un poco más activa, aparte de viendo los vídeos, le echéis un ojo al link de Patreon que voy a dejar aquí arriba y ayudéis con lo que queráis. La aportación más pequeña es como de 1 euro. Es como si me invitarais a un café. Y por supuesto, el que no quiera o el que no pueda, no pasa absolutamente nada. Para los que lo hagan, tendrán una serie de beneficios que algunos ya los tengo claros y otros los estoy pensando. Pero el que no lo quiera o no lo pueda hacer, ningún problema. Los vídeos seguirán siendo para todos y gratuitos. Uno de los beneficios va a ser que en los vídeos yo agradezca a la gente que contribuye con el Patreon a que yo pueda seguir haciendo vídeos. Y actualmente ya tenemos a 3. Por lo que quería agradecer a Gabimer, a Sil y a Colme, que son los primeros 3 Patreon del canal. Y este vídeo corre a vuestro cargo. Muchas gracias por la colaboración y por ayudar que pueda seguir haciendo vídeos. Y sin más, me voy a despedir ya de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. Hola. Ven aquí, vamos. Nope.